Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que está diseñado pensando en ustedes, amigos televidentes. Un programa que les provee información útil y sobre todo inspiración para la vida. Hoy tenemos como invitada especial a Elizabeth Viera Talbot, especialista en la Biblia, autora de varios libros, profesora, conferenciante y amiga nuestra desde a quien la conocemos desde que era adolescente. Y le damos la bienvenida, o te damos la bienvenida. Gracias. Es un gusto que hayas venido a Diálogo al Punto para hablar de un tema apasionante. Sí. El libro de Apocalipsis, que se encuentra al final de la Biblia, ha fascinado a los cristianos a través de los siglos. Tiene símbolos, tiene profecías. Se podría armar una biblioteca aquí en el estudio con los comentarios que se han escrito. Y tú has entrado en el ruedo y has publicado un libro cuya tapa vemos aquí, Apocalipsis, el quinto evangelio. ¿Qué es lo que te motivó, Elizabeth, a escribir este libro? Bueno, este libro fue toda la visión que tiene Juan, ¿no? Fue dada en un momento difícil para los cristianos, ¿no? Y en este momento, por supuesto, en el fin del mundo estamos pasando momentos difíciles, mucha gente está desanimada, sin esperanza. Y entonces yo dije, vamos a estudiar este libro un poquito diferente que el enfoque de muchos otros comentarios que yo había visto, porque en realidad es el último retrato de Jesús que se da a la humanidad, para que tengan esperanza, para que sepan cómo termina la historia, para que no se desanimen. Entonces, en este libro me enfoqué en retratos de Cristo en el libro de Apocalipsis. Bien. Así es. Que Jesús, por supuesto, es tu pasión, es tu entusiasmo. Bueno, en realidad Jesús, yo creo, es el tema principal de toda la historia, ¿no? Sí. Entonces yo siempre le digo a la gente, si quieren resumir todo el libro de Apocalipsis, necesita solo 2 palabras. Jesús gana. Ah, bien. No se olviden de eso. Cuando está difícil el día, cuando no saben qué pasa en el futuro, cuando pierden un ser querido, recuerden cómo termina la historia. Jesús gana. Bien. Hay un triunfo asegurado. Asegurado. Bien. Ahora el versículo 1 del primer capítulo nos trata de explicar un poquito el nombre, porque algunos encuentran el nombre de Apocalipsis un poquito complicado. Sí. Leo el pasaje. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben pasar pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, la palabra principal de donde sacamos el nombre del libro la han traducido como revelación, es la palabra apocalipsis o apocalipsis en griego, y quiere decir, es interesante, porque quiere decir descubrir algo. Usted vio cuando hay cuadros de arte que están cubiertos y toda la gente viene para el descubrimiento. Bien. Esa es la palabra. Es un velo que se va a sacar para descubrir quién es Jesús y qué es lo que va a pasar y cómo sabemos que termina la historia. Así que cuando destapar o descubrir o sacar un velo es la palabra apocalipsis. Y entonces lo que va a hacer en este libro, en esta visión, Dios va a mostrar aún nuevos retratos de Cristo como vencedor. Acuérdense que los evangelios dan muchos retratos de Jesús y terminan en la resurrección. Este libro nos muestra los resultados cósmicos de lo que él logró cuando vino aquí. Así que, más allá de este mundo. Para este mundo, para el resto del universo y cómo lo ve desde arriba, desde el cielo, el resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, el pasaje que leímos muestra una serie de derivaciones de este mensaje. ¿Quieres decirnos algo acerca del autor de este libro? Bueno, por supuesto, como en todas las cosas académicas, siempre hay diálogo sobre quién era el autor. Los que somos académicos más tradicionales creemos que Juan fue el autor, el discípulo Juan, al final del primer siglo, cuando los cristianos estaban pasando por momentos difíciles de persecución tanto de adentro como de afuera de la iglesia misma cristiana que se estaba formando. Y lo que es interesante es que se cree que fue
dado este mensaje al final del primer siglo, cuando Domiciano era el emperador. Y es interesante porque acuérdate que muchos de los emperadores había un culto a los emperadores, Cierto. como dioses, ¿no? Sí. Pero el primer emperador que decidió que era Dios, aun cuando estaba vivo, porque todos los otros emperadores se les veneraba cuando estaban ya muertos, ¿no? Sí. El primer emperador a fin del primer siglo que decidió que él era Dios cuando todavía estaba vivo era Domiciano. Y se cree que esto fue que estaban siendo perseguidos por no querer adorar al emperador, Correcto. con una de las muchas razones por la persecución. Y justamente Dios le da un cuadro de la victoria que tuvo a Cristo para que no se desanimen en ese momento. Amén. ¿No? Ahora, ¿cómo se relaciona este último libro con lo que llamamos el Antiguo Testamento, la primera mitad antes de los Evangelios? Que serían las escrituras judías que tenían los Correcto. judíos, ¿no es Sí. cierto? Es interesantísimo esto. Tenemos 404 versículos en el Apocalipsis y tenemos más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. Así que es como que todo el Antiguo Testamento viene y ¡tará! Jesús gana. Así que habla de cosas que pasaron en el Éxodo, de Ezequiel, de Zacarías, de Jeremías, de todas las profecías se descubren diciendo, ¿se acuerdan lo que pasó en el Éxodo? Eso realmente tenía que ver con algo que pasará al final. ¿Se acuerdan de esto? Esto. Así que más de 500 alusiones a verdades del Antiguo Testamento. Y tú ves también, según estaba leyendo, una simetría entre el comienzo del Antiguo Testamento y este final del Apocalipsis. ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, justamente es una de las cosas que nos da más, nos muestra cuán fidedigna es la Biblia, que pasaron cientos de años entre el principio y el fin, y sin embargo los primeros 3 capítulos del Génesis son revertidos en el exacto orden en los últimos 3 capítulos del Apocalipsis. A ver. Génesis 1, Dios crea el mundo. Génesis 2, Dios está con sus hijos. Génesis 3, entra el pecado. Apocalipsis 20, el pecado es destruido para siempre. Apocalipsis 21, Dios está nuevamente con sus hijos. Apocalipsis 22, la recreación, el nuevo mundo. Amén. Qué riqueza, qué simetría. Exacto. Ahí muestra una mente superior que estuvo con todo ese tiempo que pasó, que terminó como empezó. Y lo lindo es que termina con un triunfo, como decías. Claro, porque toda la Biblia, hay gente que cree que la Biblia son todas historias que no tienen nada que ver una con la otra. La Biblia toda es la historia del plan de la redención, cómo Dios pudo rescatar a sus hijos que entraron en problemas en Génesis 3 y cómo es victorioso y es exitoso su plan de rescate. Y el personaje central, como venías diciendo, es el Jesús, Redentor, el Cristo Jesús. El Goel, como explicas en uno de tus libros. Sí. El que el pariente paga, cercano sí. puede hacer, sí. Ahora, ¿cómo aparece? Te voy a pedir que nos hables un poquito de alguno de estos retratos. Hay aquí un pasaje de Apocalipsis 1:5 que dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Sí, antes de las visiones que van a ser retratos de Jesús que se le van a mostrar a Juan, ya tenemos un retrato de Jesús en palabra, al principio mismo, ¿no? Sí. Es muy interesante porque la Reina Valera no lo tradujo bien el verbo. Dice aquí, al que nos amó, dice la Reina Valera. Pero el griego dice, al que nos ama, y usa un verbo que quiere decir al que nos ama y nos sigue amando. Es presente continuo. Ajá. Así que Jesús al que nos ama y nos ama, y después cambia el verbo al pasado, y que nos lavó o nos libró de nuestros pecados. Así que hay 2 realidades que al empezar el Apocalipsis, por eso este es el libro de no temas, y lamentablemente a muchos les da miedo, porque, como es presentado. No temas porque Cristo es el que nos ama y nos sigue amando, y es el que ya nos libró, pasado, de nuestros pecados. Así que así empieza el libro. Gracias. Y este Jesús es también, él se llama a sí mismo Alfa y Omega. ¿Qué quiere decir eso, esas 2 palabras griegas? Muy bien, si Jesús estaría dando esta visión hoy, diría la A y la Z, ¿no? Porque la alfa y la omega son las 2 letras, primera y última, del abecedario griego. Pero aparte de decir alfa, omega, dice principio y fin,
y dice varias cosas que tienen que ver con cómo comienza, cómo termina, el primero y el último. O sea que él le está diciendo, todo lo que ha pasado antes, desde la A, yo estaba ahí. De la Z, yo voy a estar ahí. Y yo siempre le digo a la gente, si tienes un problema hoy, te desafío que me digas que no está entre la A o la Z. Muy bien. Así que si es un D de depresión, un D de divorcio o C de cáncer, Jesús dijo, yo soy de la A a la Z y todas las letras entre medio. Qué lindo, qué lindo. Ahora, en los primeros capítulos 2 y 3 aparecen los nombres de 7 iglesias de lo que hoy sería Turquía. ¿Cómo entendemos esas descripciones? ¿Qué papel juegan en esta visión de este Alfa y Omega? Bueno, muy bien. Tuve el gran placer de ir a la isla de Patmos, donde Juan escribió este libro, sí. Y no está muy lejos de las 7 iglesias. O sea que en ese tiempo Juan era el anciano de la iglesia de Éfeso. Inclusive Éfeso estaba solo a 50 millas de la isla de Patmos. Estas 7 iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, eran 7 verdaderas ciudades que también eran grandes centros de correo. Así que imagínense Juan diciendo, tengo una visión para decirles lo que va a pasar. Ahora lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Y lo manda a estas 7 iglesias, que también son grandes centros de correo, esas ciudades, para que se esparza por Asia Menor esta visión de cómo termina la historia, ¿no? Qué bien. Y las 7 iglesias, por supuesto, se le ha dado, son 7 verdaderas iglesias, en ese momento, geográficamente. También se le da la parte de historia, que son 7 etapas en las que iba a pasar la iglesia, y también 7 condiciones de la iglesia. O sea que en cualquier dado momento puede haber todas estas condiciones de la iglesia que se estén dando en diferentes iglesias. Ahora, tú fundaste y diriges Jesús 101. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Es un instituto bíblico, en realidad es un ministerio de medios de comunicación porque llegamos a todo el mundo a través de nuestros programas de televisión. Nuestro portal es jesus101.tv. Ahí están todas nuestras series televisivas que se enfocan en libros de la Biblia y caracteres de la Biblia, para que aprendamos que no son todas historias separadas, sino que hay algo que conecta todos los puntos, y es que Cristo iba a venir como Redentor y que iba a ganar, ¿no es cierto? Que iba a triunfar. Que iba a triunfar. Entonces nuestro instituto ha sido basado en eso. Tenemos muchísimos libros, muchísimos programas de radio. Todos los días tenemos programas de radio nuevos, justamente hablando de diferentes partes de la Biblia para poder conectarlas con el triunfo de Cristo al morir y resucitar. Bien, el tema es fascinante. Vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a ahondar un poquito en este concepto de los retratos de Jesús que aparecen en el último libro de la Biblia. Así que no se vayan, que ya regresamos a hablar otra vez con Elizabeth. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía con nosotros y este diálogo interesante que estamos teniendo con Elizabeth Viera Talbot sobre el libro de Apocalipsis y un enfoque nuevo que destaca los distintos retratos de Jesús que vemos en este libro. Así es. Hay una metáfora repetida en que Jesús aparece como cordero. Sí. ¿Por qué? Bueno, justamente acuérdese que desde el principio de las escrituras judías teníamos al cordero que estaba inmolado. Todo el sistema de sacrificio, ya la mente judía sabía que vendría un redentor que había sido gráficamente mostrado a través de los años como un cordero que moría. Sí. Aquí aparece el cordero que está inmolado, pero muchas veces el cordero está como inmolado, pero está de pie.
Cierto. está triunfante. Sí. O sea que ya no está muerto, pero fue muerto. Así que aquí nos habla todo el tiempo de la muerte de Cristo y también de su triunfo a través de su Claro, muerte. como muestras en la tapa de tu libro, aparece una vez como un león. ¿Cómo entendemos eso? Es algo muy interesante. Hay un patrón en el Apocalipsis que Juan escucha algo y se da vuelta para verlo y ve otra cosa que expande lo que él escuchó. Por ejemplo, escucha el número de la muchedumbre, 144,000, y mira, y es una muchedumbre que nadie puede contar. Así que ese patrón lo tenemos constantemente. Y él escucha que el león de Judá ha triunfado. Y se da vuelta para ver el león y ve un cordero que fue inmolado que ahora está en pie. O sea que siempre se expande lo que él escucha cuando se da vuelta y ve. Y por supuesto Jesús era de la tribu de Judá y es el triunfante león de Judá, pero triunfó. ¿Cómo triunfó el león? Porque fue el cordero inmolado. Dando su vida por nosotros. Sí. Qué cosa más linda. Sí, decías que hay una cantidad de ruidos. Es un libro sonoro, es un libro de multitudes que cantan, de ángeles que gritan, de orquestas que tocan. Sí. Hay un pasaje aquí que se relaciona con eso y habla de un cántico nuevo. Y entonaban este nuevo cántico las multitudes. Sí. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Bueno, acuérdense que este libro está escrito en un estilo que se llama apocalíptico, que quiere decir que todo se nos da a través de símbolos, números, colores, ruidos. A veces hay muchas voces cantando, a veces miles, a veces arpas, a veces... Y ese estilo apocalíptico era muy, muy conocido en el primer siglo. Aquí tenemos a los redimidos, que se muestra que él pudo redimir de toda tribu, lengua y pueblo, y el cántico nuevo, cántico de la redención, solo lo pueden cantar ellos. Y si ustedes se fijan en el capítulo 14 del Apocalipsis, dice justamente, nadie más podía cantar el cántico nuevo que los que fueron redimidos de la tierra. ¿Y quiénes fueron redimidos? ¿Hay un grupo exclusivo eso? ¿Cuán abierta es ese Por eso es tan importante eso que le dije antes, que él escucha un número y mira y es una muchedumbre que nadie puede contar. Y justamente este versículo que usted acaba de leer dice que redimió con su sangre gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Uno de los grandes problemas que hemos tenido a veces los cristianos es que quisimos poner a Dios en una cajita y decir, no, Él solo puede salvar a estos. Sí. Y el Apocalipsis nos desafía en eso. Dice, no tienen la menor idea toda la gente que pudo salvar. Qué cosa. O sea, eso es una cosa hermosísima, mis queridos amigos. No importa de qué nacionalidad, no importa qué idioma hables, Jesús está listo a redimirte. Acéptalo. Sí. Ya ha hecho lo que era necesario. O sea, que te lo da como un regalo. Acéptalo. Exacto. Acéptalo. Qué cosa más linda. Sí. Ahora, en el capítulo 14 del Apocalipsis se habla de 3 ángeles que gritan algo, que gritan advertencias. Sí. ¿Cómo resumirías eso? Bueno, mire, es muy importante que la mayoría de la gente no se da cuenta cómo empieza el capítulo 14. A ver. El capítulo 14 es la única vez en el Apocalipsis donde se menciona Sión. Okay. Sión era donde era coronado el rey. Sí. Y entonces aparece el Cordero sobre Sión en una escena de coronación que va a reinar ahora. Está el Cordero en pie sobre Sión. Y entonces todos están cantando el cántico nuevo, etc. Entonces se le dice a Juan que van a venir unos últimos 3 mensajeros para decirle al mundo que ha ganado este rey. Y esas 3 ángeles le ha dado mucho problema a mucha gente porque tienen un idioma apocalíptico. Sí. Y la gente dice, ¿qué quiere decir esto? Correcto. Así que yo se lo voy a resumir bien fácil. A ver. El primer ángel dice, el creador del mundo ha ganado. Bien. Él es el Redentor. Sí. Así que alábenlo a Él. Adórenlo a Él. Así que Creó todo lo que existe. creó y ha redimido todo. Correcto. Así que
a él adorad. Bien. Él es el que gana. El segundo ángel dice, el otro que estaba en contra de él, ese pierde. Bien. El tercer ángel dice, elijan el que gana. Así son las tres ángeles. Muy bien, muy bien. Dios creador gana, el otro poder pierde, elijan el que gana. Amén. Ahí están los tres ángeles. Entonces, hablabas de los distintos retratos. Hay varias metáforas que se usan, que son todas con las que podemos relacionarnos. Sí. Este pasaje de Apocalipsis 19:9 dice, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. En el capítulo 19, como en otras partes del Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, se nos muestra a Jesús como un esposo que vino a redimir a su esposa que cayó en desgracia. Acuérdense que cuando hablamos en nuestro otro programa del Goel, del pariente cercano al Redentor, una de las funciones que tenía era si alguien moría sin descendencia, tenía que casarse el pariente con la viuda para que tenga descendencia y sacarla de su vergüenza. Sí. Entonces aquí Cristo es el esposo, es el novio que viene a rescatar a su novia. Inclusive le provee las vestiduras blancas para que ella misma tenga para su boda. Y entonces acuérdense que no tenemos ningún vínculo tan cercano en este mundo que podamos entender el amor de Dios. Y las dos metáforas más grandes de Génesis al Apocalipsis es un novio, un esposo que da su vida por su esposa y un padre que da su vida por sus hijos. Bien, hay otros retratos aquí en este pasaje. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva. Y ahí fuimos un poquito para atrás. En Apocalipsis hay muchos retratos de Jesús y uno más lindo que el otro. Uno que no es muy conocido es el capítulo 7, donde el Cordero se hace el pastor. Qué interesante lo que está Cambia recién. el rol, Cambia, ¿no? de función, ¿no? Sí. En el versículo 17 dice, el Cordero que está en el trono ahora será el pastor, dice el original. Así que no solo el Cordero murió por nosotros, sino que ahora el Cordero dice, síganme porque ahora yo soy el pastor de todos ustedes que son mis corderos y los voy a llevar, si siguen leyendo, a lugares de agua viva donde jugaré todas lágrimas, no tendrán más sed ni hambre, porque yo los voy a guiar a ese lugar con hermosos pastos verdes y un paraíso. agua. Sí, acuérdense el Salmo 23, Sí. que habla de esa, así misma es la visión aquí. Pastoreará, los guiará, fuentes de agua viva, le enjugará las lágrimas, un lugar donde llegamos. Ah, qué cosa linda. Sí. Y tenemos más, tenemos muchos. A ver, aquí hay otro retrato. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido. Ajá. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Sí. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Bueno, este es un retrato fascinante. Es Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo libertador. Así que acuérdense que en Éxodo 15 hay un canto cuando cruzan el mar. Sí. Y se llama el Cántico de Moisés. En realidad es el cántico acerca de Jehová. Pero Cántico de Moisés, todos están cantando, Dios nos redimió, nos sacó de esto, nos llevó a la tierra, etcétera, etcétera. Acá vuelven a cantar el mismo. Están otra vez parados al lado del mar, otra vez con instrumentos, y cantan el Cántico de Moisés. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con esto? No, es que es el Cántico de Moisés y del Cordero, que ahora nos damos cuenta que aquello, el Éxodo, fue un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Él hizo un camino donde no había camino, ahora acaba de llevarnos a la verdadera tierra de Canaán, a la Amén. Tierra prometida. Sí. Y llegamos al final, se nos está terminando el libro, qué lástima, hay tanta riqueza aquí. Sí, hay mucha Pero este pasaje es un pasaje que tú lo sientes muy de cerca también, porque hace poco perdiste a tu papá y a tu mamá, y uno se queda con ese vacío. ¿Qué significa el Apocalipsis para ti en vista de esta pérdida y de estas promesas? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar.
Viste pues la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Sí, los próximos dos versículos probablemente son los más conocidos, los que vamos a ver ahora. Si quiere leerlos y ahí le hago un comentario. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos y ellos serán su pueblo. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Yo no sé cómo la gente que no tiene, que no ha creído en Cristo y tiene la seguridad de la salvación puede perder un ser querido y no sé cómo hace una persona. Pero fue tan difícil para mí perder mi mamá y mi papá en poco tiempo. Y sin embargo, yo tengo la esperanza y la seguridad de que los voy a volver a ver, que llega un tiempo muy pronto en el que el Redentor va a decir, bueno, lo que yo hice ahora ya está hecho, hemos triunfado y ahora todos los que creen en mí van a volver a vivir. No va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor. Si yo no tuviera esto, no sé cómo uno puede seguir en la vida cuando va perdiendo las personas que son cercanas a uno, ¿no? Elizabeth, tú y yo hemos perdido a nuestros padres y estos pasajes bíblicos, estas promesas del Cordero, del León, nos animan muchísimo. Sí, y nos recuerdan cómo termina la historia. Acuérdense que toda la Biblia y el Apocalipsis se resumen en 2 palabras. Jesús gana. Así que cuando uno está enterrando a un ser querido, la foto que puse de papá cuando murió fue mi mano sobre la de él, con una grande así. Jesús gana. Amén. Amigos, esta Biblia que Elizabeth ha estudiado, conoce, predica, comunica, es la gran esperanza porque se centra en Jesús. Exacto. Ese Cordero que ha ganado. Que ha ganado la victoria porque también es el león y nadie se le opone. Sí. Y va a llegar este momento en que va a haber una nueva ciudad y Él va a estar cerca de nosotros. Morará para siempre con nosotros. Elizabeth, muchas gracias. Sí, cómo no. Que Dios te bendiga en tu ministerio y bendiciones a nuestra audiencia, que sigan ahondando en la palabra de Dios, conociendo este Jesús triunfador, que gana al final. Adiós.